Entonces, el primer capítulo se llama Introducción a la termodinámica de los procesos. Entonces, ¿cómo aplicamos los principios de la termodinámica a cualquier proceso, ¿sí? A cualquier problema? Entonces, lo primero que necesitamos hacer para aplicar los principios de termodinámica a cualquier problema, necesitamos primeramente identificar el sistema, ¿sí? Una vez que identificamos el sistema, podemos empezar a comprender o establecer su estado termodinámico, ¿sí? Y este estado termodinámico, pues está definido por un conjunto de propiedades termodinámicas que podemos medir, ¿sí? Entonces, identificamos el sistema, vamos a determinar su estado termodinámico basado en diferentes propiedades termodinámicas que podemos medir, ¿sí? Ahora, lo más importante es que estas propiedades termodinámicas las podemos medir, pero necesitamos conocer las dimensiones fundamentales de la ciencia, que con estas dimensiones fundamentales nosotros vamos a poder medir las propiedades termodinámicas, ¿sí? Y estas propiedades fundamentales, dimensiones fundamentales de la ciencia, dependen de nuestros sentidos, ¿sí? Por ejemplo, nosotros podemos tener aquí un vaso con agua, ¿sí? ¿Sí? Y entonces, a este vaso con agua, nosotros podemos medirle sus longitudes, ¿sí? Por ejemplo, cuánto mide de aquí a aquí, cuánto mide de acá a acá, ¿sí? Etcétera. Podemos medirle a lo mejor el tiempo en el que perdura bajo cierto equilibrio, ¿sí? O bajo ciertas condiciones. Podemos medirle la masa, ¿sí? Cuánta masa de agua, cuánta masa tiene el vaso, ¿sí? Podemos medirle su temperatura, ¿sí? Y podemos medirle la cantidad de sustancia que tiene este vaso, ¿sí? Con agua. Entonces, estas son propiedades, dimensiones fundamentales que aplicamos en la ciencia, las cuales van a conformar las propiedades termodinámicas que nosotros podemos medir de un sistema, ¿sí? Entonces, vamos a ver estas unidades o dimensiones fundamentales, ¿sí? Las dimensiones fundamentales son primordiales, ya que son aquellas que podemos reconocer con percepciones sensoriales, ¿sí? Es muy importante, ¿sí? Estas dimensiones nosotros las determinamos y las podemos percibir, ¿sí? Para usar estas dimensiones y unidades requerimos la definición de alguna medida arbitral que podamos nosotros después dividirla o multiplicarla en unidades de tamaño mayor o menor, ¿sí? Dependiendo de cuál sea el caso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para la longitud, tenemos que decir, bueno, esta longitud es X, ¿no? Y ahora, si yo quiero medir algo más grande, pues es tantas veces esta medida arbitral que yo tenía, ¿sí? O si es más pequeño, decir, bueno, es esta fracción de esta unidad que yo tenía, ¿sí? Y así, con eso, nosotros podemos hacer esta comparación por una percepción sensorial, ¿sí? Entonces, las unidades originales fueron establecidas mediante un acuerdo internacional y fueron codificados por lo que le llaman el Sistema Internacional de Unidades, ¿sí? Entonces, si ustedes recuerdan, por ejemplo, el sistema inglés, que es mucho más antiguo, por eso pudiéramos decir que, por ejemplo, las unidades de longitud en el sistema inglés, como el pie, la pulgada, ¿sí? Ellos determinaron y lo hacían con respecto, históricamente lo hacían con respecto al rey, ¿sí? Por ejemplo, la medida del pie del rey, pues era el pie en ese momento, o la medida del pulgar del rey, ¿sí? Entonces,
Con esas medidas ellos pues eran sus marcos de referencia. Sin embargo, pues no eran muy confiables porque, por ejemplo, pues si cambiabas de rey, pues iba a tener dimensiones diferentes, ¿sí? Entonces, por eso se crea el sistema internacional en donde se estandariza esas unidades, ¿sí? Y entonces se crean unidades de referencia para cada una de las dimensiones que anteriormente les comenté, como por ejemplo, el segundo. El segundo corresponde a la duración de esta cantidad de ciclos, ¿sí? De radiación asociada a una transición específica del átomo de cesio. Entonces, esta cantidad de ciclos de radiación del átomo de cesio es a lo que equivale un segundo, ¿sí? Y esta es la unidad del tiempo, ¿sí? Por ejemplo, para la unidad de longitud nos dicen que es el metro, ¿sí? Y el metro, aunque inicialmente se había hecho se había hecho una varilla de cierta aleación, etcétera, que se tenía resguardada en el centro de donde está el Instituto de Unidades de Medición, que está en Sèvres, Francia, ¿sí? Decían, bueno, este es el metro, pero sin embargo, recuerden que pues los materiales sufren erosión, etcétera, con el tiempo, entonces, para hacerlo más exacto, lo cambiaron y dijeron, bueno, el metro va a ser la distancia que viaja la luz en el vacío en esta fracción de segundo, ¿sí? Eso es a lo que equivale un metro, ¿sí? Con eso, pues, es altamente preciso, ¿no? Después, bueno, y esta es la unidad de longitud, ¿sí? Después tenemos la unidad de masa, ¿sí? La masa, ahora ya se tiene, esta fue la última unidad que se desvirtuó de tener algo físico, ¿sí? Hasta hace poco, el kilogramo era una masa de un cilindro de platino iridio que se conservaba en las oficinas estas que les digo, la Oficina Internacional de Pesas y Medidas, que está en Francia, en la ciudad de Sèvres, ¿sí? Sin embargo, fue la última unidad que se desvirtuó de algo físico que pudiera erosionarse o pudiera sufrir cambios con el tiempo, y ahora el kilogramo está ligado a la constante de Planck, ¿sí? Y hay un artículo muy bonito donde recientemente que hicieron eso, si quieren, después se los paso, ¿sí? Después tenemos las unidades de temperatura, ¿sí? La unidad de temperatura en el sistema internacional es el Kelvin, y el Kelvin es 1/273.16 la temperatura termodinámica del punto triple del agua. Como ustedes sabrán, solamente para cualquier compuesto puro, solamente existe un punto triple, ¿sí? Por ejemplo, aquí, ¿sí? En donde coexiste la fase sólida, la fase líquida y la fase gaseosa, ¿sí? Solamente hay una temperatura, presión y volumen para un compuesto puro en donde esto se da, ¿sí? Entonces, esa temperatura del punto triple, que es única para el agua, ¿sí? Si dividimos entre 273.16, nos da la temperatura, nos da un Kelvin, ¿sí? Y finalmente, la cantidad de sustancia, ¿sí? ¿Sí? La cantidad de sustancia representa a tantas unidades o entidades elementales
de un compuesto. En este caso, por ejemplo, la cantidad de átomos que hay en 0.012 kilogramos de carbono 12, ¿sí? Estos hay 6.02 por 10 a la 23 átomos, ¿sí? Y por lo tanto, la cantidad de sustancia, que es un mol, es 6.02 por 10 a la 23 moléculas o entidades elementales, ¿sí? Vamos a ver los múltiplos y fracciones decimales de las unidades del sistema internacional, las cuales designamos mediante los siguientes prefijos, ¿sí? Para determinar esa referencia o ese referente, ¿sí? Por ejemplo, el metro, el segundo, el kilogramo, ¿sí? Nosotros podemos tener fracciones mismo, ¿sí? Para describir o unidades mayores o menores, ¿sí? Por ejemplo, el femto, ¿sí? Que es 10 a la menos 15. Si tenemos un femtómetro, pues sería 1 por 10 a la menos 15 metros. 10 a la menos 12, que es pico. 10 a la menos 9, que es nano. 10 a la menos 6, que es micro. 10 a la menos 3, que es mili. 10 a la menos 2, que es centi. Y luego tenemos 10 a la 2, ¿sí? Que es hecto. 10 a la 3, que es kilo. 10 a la 6, que es mega. 10 a las 9, que es giga. 10 a la 12, tera. Y 10 a la 15, penta, ¿sí? Ahora, hay otros sistemas de unidades, como es el sistema inglés, ¿sí? En donde utilizan relaciones, pues, un poco más, menos convencionales o menos estandarizadas, ¿sí? Por ejemplo, pero siempre podemos hacer conversión entre el sistema inglés y el sistema internacional y viceversa, ¿sí? Entonces, tenemos, por ejemplo, que un pie es 0.3048 metros, una libra masa es 0.4536 kilogramos y una libra mol es 453.59 moles, ¿sí? Y de hecho, ahí en su libro, ¿sí? En el apéndice A, ¿sí? Tenemos los factores de conversión entre el sistema inglés y el sistema internacional. Vamos a ver algunos otros conceptos, ¿sí? El primer concepto que vamos a ver es la medida de cantidad o tamaño. ¿Qué utilizamos para nosotros medir cantidad o tamaño? Pues utilizamos el concepto de masa, ¿sí? Que lo representamos con una M minúscula. Para cantidad de sustancia podemos utilizar el número de moles, que lo representamos con una N minúscula. O para tamaño lo podemos interpretar también como un volumen total, que lo representamos con una V mayúscula. Y en ocasiones, cuando es total, le ponemos una T como superíndice, ¿sí? Ahora, vamos a ver cada una de estas medidas. La masa, como lo decimos aquí, es una medida primordial sin definición, ¿sí? Es una medida esencial o primaria que le llamamos, ¿sí? Esta medida, lo que es la masa, se puede dividir entre lo que le llamamos masa molar o también llamado peso molecular para obtener la medida de número de moles por unidad de masa, ¿sí? Entonces, el número de moles, ¿sí? Lo podemos determinar con la masa dividida por el peso molecular, porque recuerden que el peso molecular, o M, ¿sí? Este es peso molecular, lo definimos como la masa
sobre el número de moles, ¿sí? Por ejemplo, el hidrógeno, su peso molecular es 1, quiere decir que hay 1 gramo por cada mol, ¿sí? El carbono, 12, son 12 moles, 12 gramos por cada mol, ¿sí? Y entonces, si nosotros dividimos la masa entre el peso molecular, obtenemos el número de moles, ¿sí? Ahora, la cantidad o la medida de volumen total, ¿sí? El volumen total, que lo representamos, recuerden, con una B con un superíndice T, representa el tamaño de un sistema, ¿sí? Entonces, esto representa el tamaño de un sistema y es una cantidad que la definimos como el producto de 3 unidades de longitud, ¿sí? Cuando nosotros el volumen lo representamos con el producto de 3 unidades de longitud. Por eso el volumen lo determinamos, por ejemplo, en centímetros cúbicos, metros cúbicos, decímetros cúbicos, etcétera, ¿sí? Ahora, el volumen total lo podemos dividir entre la masa, ¿sí? O entre el número de moles del sistema, o sea, entre una unidad de cantidad, para obtener a lo que le llamamos un volumen específico, ¿sí? Entonces, un sistema puede tener, por ejemplo, 10 centímetros cúbicos, ese es su volumen total, pero si lo dividimos entre la masa o el número de moles, obtenemos lo que le llamamos un volumen específico, ¿sí? Entonces, el volumen específico, lo podemos ver aquí, le quitamos la T de superíndice y es igual al volumen total entre la masa o el volumen molar, que sería el volumen total entre el número de moles, ¿sí? Cabe resaltar que los volúmenes específicos son una representación del inverso de la densidad, ¿sí? Por ejemplo, la densidad molar sería 1 sobre V, ¿sí? Que es número de moles entre el volumen, o la densidad específica, que sería la densidad que conocemos normalmente, que es masa por unidad de volumen, ¿sí? Entonces, el volumen específico es el inverso de la densidad o viceversa. La densidad es el inverso del volumen específico. Entonces, los siguientes conceptos que vamos a ver es el concepto de fuerza, ¿sí? La fuerza la definimos como la fuerza que se debe aplicar a 1 kilogramo para acelerarlo 1 metro por segundo al cuadrado. A esto le llamamos Newton, ¿sí? En general, la fuerza es la fuerza que se debe aplicar a una cantidad de masa para acelerarla con una cierta aceleración, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el Newton es la fuerza que aplicamos a 1 kilogramo para acelerarlo 1 metro por segundo al cuadrado, ¿sí? Por ejemplo, la libra fuerza, ¿sí? Que es la unidad en el sistema inglés, tenemos que una libra fuerza es igual a 4.4482 newtons, ¿sí? Este es en el sistema inglés. Recuerden que en el sistema inglés tenemos lo que le llaman la libra fuerza, que no hay que confundirla con la libra masa, ¿sí? La libra masa y la libra fuerza, ¿sí? Y en el sistema internacional tenemos a lo que le llamamos el newton, ¿sí? Esto es un newton, ¿sí? Kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Y esta es la conversión, ¿sí? ¿Queda claro? Bien. La presión, que es otro concepto que vamos a ver, se define como la fuerza ejercida por una unidad de área, ¿sí? Entonces, como lo vemos aquí en la ecuación, la presión es igual a fuerza entre área. Que, por ejemplo, en el sistema internacional
sería la unidad de fuerza, que es el newton, entre la unidad de área, que sería metro cuadrado, ¿sí? Entonces, la presión está dada por newtons sobre metro cuadrado. Ahora, los newton sobre metro cuadrado, ¿sí? También los conocemos como pascales, ¿sí? Y los pascales son newton por metro cuadrado, ¿sí? Recuerden que la fuerza, cuando nosotros medimos una presión, es equivalente a una fuerza perpendicular, ¿sí? Es una fuerza normal, ¿sí? A veces van a ver ustedes que estas pounds per square inch le ponen una A al final, ¿sí? Es PSI-A, ¿sí? ¿Qué significa esto? En el sistema inglés están muy dados a hablar cuando es una presión absoluta o cuando es una presión interna del sistema. Cuando tenemos los famosos PSIAs, quiere decir que es un sistema abierto y que estamos agregando la presión atmosférica, ¿sí? Entonces, cuando tú ves en un sistema que la presión está en PSIAs, quiere decir que es la presión interna del sistema más, como está abierto, la presión de la atmósfera, ¿sí? En el sistema internacional, usualmente nada más decimos presión absoluta en pascales, pero en el sistema inglés, en especial para ingeniería, para la unidad de pounds per square inch, le ponen esa A al final cuando tenemos que, cuando estamos reportando un sistema que también incluye la presión atmosférica, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, si nosotros tenemos un manómetro, ¿sí? ¿Sí? En donde aquí estamos midiendo la presión, ¿sí? Entonces, por ejemplo, como aquí está abierto, la presión que veríamos aquí de este gas, ¿sí? Cuando está abierto, sería una presión Y en unidades de psias, ¿sí? Sin embargo, si nosotros cerráramos aquí este sistema, ¿sí? Está cerrado, entonces, y midiéramos aquí la presión, ¿sí? Aquí, como está cerrado, ¿sí? La presión Y sería solamente en psi, ¿sí? Porque no estamos incluyendo la presión atmosférica, ¿sí? En esa medición. Bien. Ahora, el siguiente término que vamos a ver es lo que le llamamos trabajo, ¿sí? El trabajo, primeramente, es una energía o es un tipo de energía que siempre se encuentra en tránsito. ¿Qué quiere decir? Que siempre está fluyendo entre sistemas, ¿sí? Es una forma de la energía de fluir o de estar en tránsito. No es una energía que se almacena. Por ejemplo, si tú tienes un objeto arriba de una mesa, y pones tu referencia en una parte diferente que no sea la superficie de la mesa, entonces tú puedes decir que ese sistema, ese objeto,
tiene una energía potencial, porque tiene una energía almacenada potencial con respecto a una referencia. O, por ejemplo, si un objeto está en movimiento, tiene una energía cinética almacenada porque ese sistema está en movimiento, ¿sí? Y tiene energía almacenada como energía potencial o como energía cinética. Y vamos a ver otro tipo de energía más adelante, que es la energía interna. Esas son energías que se almacenan. Los sistemas almacenan la energía de esa forma. El trabajo, tú no puedes decir que un sistema cuenta con cierto trabajo, ¿sí? El trabajo siempre está fluyendo de un sistema a otro, ¿sí? No es una energía que se almacene. Por eso se dice que es una energía en tránsito. ¿Sí queda claro el concepto de energía en tránsito? Es una energía que siempre está en movimiento, lo mismo que el calor. El calor también siempre está fluyendo de un sistema de temperatura menor de mayor a un sistema de temperatura menor, ¿sí? Siempre hay un flujo de calor si tenemos diferencia de temperaturas. Nunca podemos decir, ese sistema tiene tanto calor. No, el calor no se almacena. El calor también es una energía en tránsito. La vamos a ver ahorita, ¿sí? Entonces, nunca reside en un cuerpo el trabajo, ¿sí? Siempre está en tránsito. Cuando se hace un trabajo, ¿sí? Cuando un sistema realiza un trabajo, aparece en otra forma para residir dentro del sistema. Por ejemplo, y esa es la primera ley de la termodinámica que la vamos a ver más adelante. Si tú haces un trabajo sobre un sistema y alguna de esa energía va a permanecer como parte del sistema con ese trabajo que tú le proporcionas al sistema, automáticamente se transforma esa energía en otra forma de energía para residir o para almacenarse en ese sistema, ¿sí? Como por ejemplo energía interna, ¿sí? Entonces ese trabajo que fluyó como energía a ese sistema, cuando ya se queda en el sistema o que ya se almacena en el sistema, cambia de nombre, se puede decir, ¿no? O se transforma para ahora ser energía interna, energía cinética, energía potencial, ¿sí? Y definimos el trabajo como una fuerza que actúa a lo largo de una distancia. Esta es la definición del trabajo, ¿sí? Una fuerza que actúa a lo largo de una distancia, ¿sí? Entonces, por lo tanto, la ecuación del trabajo es, la derivada del trabajo es igual a la fuerza derivada a lo largo de una distancia, ¿sí? Ese es el trabajo. Ahora, cuando nosotros trabajamos con gases, ¿sí? Por ejemplo, el clásico sistema que vamos a ver constantemente en este curso, ¿sí? Que es nuestro pistón cilindro, ¿sí? Si tenemos nosotros aquí un pistón, ¿sí? Y aquí tenemos nosotros un gas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros movemos este gas de una posición 1, por ejemplo, a una posición 2, imagínense ahora que este pistón se movió, ¿sí? Entonces, este gas está haciendo un trabajo al mover con una fuerza a lo largo de una distancia este pistón, ¿sí? Ahora para posicionarse en la posición 2, ¿sí? Que es este pistón que está delineado, ¿sí? Entonces, ¿cómo medimos nosotros este trabajo que se hace dentro de un gas por un cambio en volumen, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver cómo lo desarrollamos, ¿sí? Este gas está ejerciendo una presión, ¿sí? Y, bueno, más que nada, una presión por unidad de área, que es una fuerza hacia arriba para levantar este pistón. Entonces, vamos a asumir que este pistón, ¿sí? Tiene un peso que es una fuerza aquí hacia abajo, ¿sí? Y esta fuerza de este pistón, o que este gas está
levantando, ¿sí? O ejerciendo, es la fuerza equivalente al peso del pistón, ¿sí? Más la fuerza por la presión atmosférica, ¿sí? ¿Sí? Entonces, esta fuerza, ¿sí? ¿A qué va a ser igual? A esta área, ¿sí? ¿Sí? Por la presión que se ejerce aquí, ¿sí? La fuerza atmosférica, ¿sí? Perdón, es la fuerza total, ¿sí? La fuerza va a ser igual a un área, que es esta área, por la presión que se está ejerciendo, tanto por el peso del pistón como el peso, como la fuerza de la presión atmosférica, ¿sí? Entonces, nosotros, cuando tenemos aquí este gas en la condición 1, tiene un volumen inicial, ¿sí? Y cuando se expande, tiene un volumen final, que es el volumen 2, ¿sí? Cuando ya se expande todo a la posición 2, ¿sí? Entonces, si pasamos nosotros de un volumen 1 a un volumen 2, ¿sí? Como esta área, ¿sí? Es la misma, ¿sí? El volumen 1, ¿a qué va a ser igual? Bueno, para calcular el volumen de un cilindro, ¿sí? Es área por altura 1, ¿sí? Y el volumen 2 sería esa misma área, ¿sí? Por la altura 2, ¿sí? Que sería, aquí tendremos una altura 2, ¿sí? Entonces, podemos decir que si el volumen es igual al área por la altura, ¿sí? Entonces, la altura es igual, ¿sí? Al volumen sobre el área, ¿sí o no? Y esta h, pues a esta h la podemos representar como una longitud, ¿sí? Longitud 1 o longitud 2, ¿sí? Porque es la longitud que se mueve de L1 a L2. Entonces, aquí nosotros podemos irnos a esta ecuación, ¿sí? En donde dW es igual a F de L, ¿sí? Pero L, ¿sí? Es igual a V entre el área, ¿sí? Entonces nos quedaría F, que es igual al área por la presión, ¿sí? Área por presión, por la derivada de L, ¿sí? Que sería la derivada de V entre A, ¿sí? Entonces, la derivada del trabajo sería igual a esta área, la derivada, como el área es constante, la podemos sacar de aquí, ¿sí? Entonces nos va a quedar A entre A es 1, entonces nos va a quedar P de B, ¿sí? Ahora, por convención, ¿sí? El trabajo, cuando entra al sistema, ¿sí? Aquí, si nosotros nos vamos de 1 a 2, ¿sí? Entonces aquí nos quedaría una integral, la integral de 1 a 2, ¿sí? Entonces, 2 es mayor que 1. Entonces, cuando decimos 2 menos 1, ¿sí? Nos quedaría positivo, ¿sí? Sin embargo, por convención, la convención que se maneja en el libro y que es la más común, es que cuando el trabajo entra al sistema,
es positivo. Y cuando el trabajo sale del sistema, es negativo. Entonces, por ejemplo, aquí el trabajo está saliendo del sistema, sin embargo, nos daría positivo, porque 2 es mayor que 1, ¿sí? La L2 es mayor que 1. Entonces, por eso aquí forzosamente tenemos que ponerle este negativo, ¿sí? Con este negativo se cumple que cuando el volumen, cuando ejercemos un trabajo sobre el sistema, va a ser un trabajo positivo, y cuando el sistema ejerce un trabajo sobre el entorno, el trabajo va a ser negativo, ¿sí? Entonces, de aquí proviene que cuando nosotros estamos trabajando con un cambio en volumen, el trabajo lo podemos calcular con dW es igual a menos PdV. Entonces, voy a explicar nada más esto una vez más la parte de la convención, ¿sí? Para que quede un poco más claro y esté aquí en limpio, ¿sí? Entonces, porque eso es importante. Por convención, ya dijimos que el trabajo es positivo cuando se añade al sistema. ¿Sí? El trabajo es negativo cuando sale del sistema. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos una expansión, ¿sí? Por ejemplo, para una expansión, ¿qué significa? ¿Sí? Si tenemos una expansión, o sea, una expansión, aquí el trabajo sale del sistema al entorno.
Entonces, vamos a ver el siguiente concepto, que es el concepto de energía, ¿sí? A ver si lo puedo hacer un poquito más grande. Bien, entonces, el principio general de la conservación de la energía, así como vimos la conservación de la masa, sucede alrededor de 1850, ¿sí? Y el principio de la conservación de la energía está basado en los trabajos tanto de Galileo, que los hizo muy temprano, en los 1500 y 1600, ¿sí? Y la ley de Newton, que fue una década después, bueno, se puede decir que un siglo después, entre 1600 y 1700, ¿sí? Entonces, es una consecuencia directa de la segunda ley de Newton, ¿sí? La ley de la conservación de energía, obviamente después, por todos los tipos de energía que se descubren, se va perfeccionando, pero el concepto es el mismo. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y uno de los principios por los cuales se basó la ley de la conservación de energía fue justamente la segunda ley de Newton, ¿sí? Que si ustedes recuerdan, cuando ven física 1, que ven movimiento de un proyectil, que es un movimiento parabólico, ustedes siempre pueden calcular la velocidad del proyectil. ¿Por qué? Porque saben en todo momento cuál es su energía cinética y su energía potencial, ¿sí? Entonces, ahí es el claro ejemplo de que si existiera solamente la energía cinética y la energía potencial, al momento de empezar a moverse un objeto, está perdiendo o está ganando energía potencial y perdiendo o ganando energía cinética, ¿sí? Es un juego entre las dos, ¿sí? Claro que no toma en cuenta la fricción, la energía térmica, la fricción por el aire, etcétera, pero ya después empiezan a incluir todas esas cosas adicionales o términos adicionales que vamos viendo cada vez. Pero el principio de energía, de la conservación de la energía, tiene sus fundamentos en la segunda ley de Newton del movimiento, ¿sí? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, esta ilustración en donde esta persona tiene aquí una pelota, ¿sí? Y si tomamos como marco de referencia el suelo, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que entre aquí y aquí hay una energía potencial que tiene el objeto, ¿sí? La energía potencial, como podemos ver aquí, es el tipo de energía mecánica asociada a la posición o a la configuración de un objeto, ¿sí? Por ejemplo, un resorte, ¿no? Podemos pensar en energía potencial como energía almacenada en un objeto debido a su posición, y que esta energía cinética, esta energía potencial, en cualquier momento puede convertirse en energía cinética o en trabajo, ¿sí? En el caso de un resorte. ¿Cómo se pudiera convertir esta energía potencial en energía cinética? Pues si esta persona suelta el objeto, ¿sí? Y entonces ahora la energía potencial que tenía el objeto empieza a perderse. Por ejemplo, en este punto de aquí, ¿sí? El objeto tiene energía cinética que se convirtió y energía potencial restante, ¿sí? Porque todavía no cae totalmente al piso. Sin embargo, una vez que cae completamente en el piso, la energía que trae aquí el objeto justo antes de pegar en el suelo, eh, una distancia infinitesimal, la energía cinética es igual a la energía potencial que se tenía, ¿sí? Obviamente cuando ya choca el objeto, pues hay deformación, hay
energía calorífica, energía térmica por el choque, etcétera, ¿no? Y luego, obviamente, si es una pelota que se puede deformar, rebota y sucesivamente empieza a ganar energía potencial de nuevo y empieza a perder energía cinética. Vamos a ver a detalle lo que es energía cinética y energía potencial, ya la parte matemática de cómo se expresa, ¿sí? En especial porque la energía cinética y la energía potencial son parte esencial de la primera ley de la termodinámica, ¿sí? Son términos que forman parte de la primera ley de la termodinámica. Entonces, la energía cinética es una energía que está ligada al movimiento de un objeto, como ya lo dijimos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros definimos esta energía como un trabajo, ¿sí? Nosotros sabemos que la derivada del trabajo es igual a la fuerza por la longitud que se está por la cual se está aplicando esa fuerza, ¿sí? Y entonces nosotros pudiéramos decir también que nosotros conocemos que por la primera ley de Newton, la fuerza es igual a la masa por la aceleración, ¿sí? Entonces, si sustituimos esto aquí, nos da que la derivada del trabajo también es igual a la masa por la aceleración por la derivada de la longitud, ¿sí? Ahora, la aceleración, nosotros sabemos también que es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces aquí podemos decir que es la masa por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo por la derivada de la longitud, ¿sí? Pero también nosotros sabemos que la velocidad la podemos expresar como el cambio en la longitud o cambio en la posición con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces ahora tenemos la masa por la derivada de la velocidad, ¿sí? Y aquí sabemos que la derivada de la longitud con respecto al tiempo es velocidad, ¿sí? Entonces, velocidad, ¿sí? Entonces nos quedaría que es la derivada del trabajo es igual a la masa por la velocidad por la derivada de la velocidad, ¿sí? Por lo tanto, si integramos, ¿sí? La masa siempre es constante, ¿sí? Entonces diríamos que el trabajo es igual a la masa por un medio de la velocidad al cuadrado, ¿sí? Bueno, entonces, la energía potencial, vamos a hacer, es un poco más simple, ¿sí? De nuevo, si comenzamos con la ecuación del trabajo,
¿sí? De nuevo podemos decir que por la ley de Newton la fuerza es igual a la masa por aceleración, la sustituimos, es masa por aceleración por la derivada de la longitud, ¿sí? Y en este caso, para la posición de un objeto ligado a la gravedad, ¿sí? Podemos decir que la gravedad es nuestra aceleración, ¿sí? Aquí la posición del objeto depende del marco de referencia ligado a la gravedad, ¿sí? Entonces, en este caso, nos quedaría masa por gravedad por la derivada de la longitud, ¿sí? Que en este caso sería la posición, ¿sí? La longitud va a estar ligada a una posición, ¿sí? Por eso a veces le ponen Z, ¿sí? Porque Z está ligado al eje de la posición, ¿no? Entonces, dW es igual a mg de la posición, ¿sí? Y si L, la posición la ligamos a una posición Z en un marco, ¿sí? La masa y la gravedad son constantes, ¿sí? Entonces, el trabajo va a ser igual, si integramos, el trabajo va a ser igual a la masa por la gravedad por Z desde Z1 a Z2, ¿sí? Entonces, el trabajo que está ligado a un cambio en la energía potencial va a ser igual a mg delta Z, ¿sí? Entonces, la energía potencial, por eso la calculamos con mg delta Z. Los últimos conceptos que vamos a ver están ligados a la energía calorífica y otras formas de energía, ¿sí? Entonces ya vimos los tipos de energía como el trabajo, la energía cinética, la energía potencial. Existen otros tipos de energía, como el caso de la energía calorífica, ¿sí? La energía calorífica la definimos como la energía que se libera en forma de calor, ¿sí? Y también la podemos llamar como energía térmica, ¿sí? Después está el calor en sí, ¿sí? Que el calor es una energía que se encuentra en tránsito. Recuerden que también les dije que el trabajo es una energía en tránsito, ¿sí? Lo mismo el calor es un tipo de energía que siempre está fluyendo de un sistema de temperatura mayor a un sistema de temperatura menor, ¿sí? Por lo tanto, para el calor, la fuerza impulsora, ¿sí? Que define de dónde fluye esa energía calorífica a otro sistema es la diferencia en temperaturas, ¿sí? Una diferencia en temperaturas genera siempre un flujo de energía calorífica del sistema a mayor temperatura al sistema de menor temperatura hasta que ambos objetos pierden esa fuerza impulsora en donde las dos temperaturas llegan a un equilibrio o llegan a un mismo punto, a un mismo valor, ¿sí? Otro tipo de energía o con lo que se mide la energía es la caloría, ¿sí? Una caloría la representamos como la cantidad de calor que al transferirse a un gramo de agua eleva la temperatura 1 grado Celsius, ¿sí? Entonces, esa es una forma de medir la energía calorífica, ¿sí? Por unidad de masa, ¿sí? La caloría, ¿sí? Es una cantidad de calor
necesaria para que 1 gramo de agua eleve su temperatura 1 grado Celsius, ¿sí? Y bueno, existen otras formas de energía como la energía eólica, la energía solar, la energía geotérmica, la energía nuclear, ¿sí? Hay todos esos tipos de energía. Y luego, por ejemplo, diagrama que presentó arriba nos puede dar una idea de todos los diferentes tipos de energía que tenemos nosotros y que constantemente se están transformando pues, en el universo y en nuestro entorno, ¿sí? Y en ingeniería nosotros constantemente diseñamos procesos en donde existen estos cambios de energía para diferentes aplicaciones. Por ejemplo, en, esta, en este diagrama nos ilustra, por ejemplo, que tenemos nosotros agua almacenada, ¿sí? Imagínense que nosotros tenemos a lo mejor un espacio o un área donde tenemos una constante suministro de agua que tiene una energía potencial, como por ejemplo lo hace Canadá con las cataratas del Niágara, ¿no? Las cataratas del Niágara es un río que está fluyendo y que tiene una caída impresionante, ¿sí? Entonces, constantemente la naturaleza nos está poniendo ahí una fuente de energía potencial, ¿sí? O cualquier cascada, como las cascadas de Iguazú, que son de las más grandes del mundo en Brasil, de donde podemos obtener energía potencial, ¿sí? Entonces, tenemos agua, o ya sea que tengamos nosotros un almacén de agua, que tengamos ahí energía potencial. Entonces, esta energía potencial, por ejemplo, lo que hacen las hidroeléctricas es que en esas cascadas o en ese movimiento de agua, por ejemplo, en el mar, también es una constante energía cinética y energía potencial de las olas, por ejemplo, ¿sí? Si tú pones un dispositivo en el mar, pues constantemente se está en movimiento entre energía cinética y energía potencial y puedes generar un movimiento mecánico como lo que vemos aquí, ¿sí? Esta agua puede hacer este cambio de energía potencial, puede convertirse de energía potencial a energía mecánica, ¿sí? Una energía de movimiento, ¿sí? O también una energía al estar como energía potencial y empezar a perder esa energía potencial, empezamos a tener nosotros una energía cinética que eventualmente empieza a convertirse en energía mecánica, ¿sí? El movimiento de este dispositivo aquí, ¿sí? Que es puede ser pues un tipo ventilador, ¿no? Y después, esta rotación que tenemos de energía mecánica, lo ligamos a un alternador, ¿sí? Y este alternador, tenemos aquí nosotros un embobinado, ¿sí? Y en este embobinado, nosotros lo ligamos a este imán. Este es un imán, ¿sí? Que está ligado a este rotor y que empieza a rotar alrededor de su eje. Y ese movimiento del imán dentro de un embobinado, ¿sí? Nos empieza a generar un flujo de electrones. Y ese flujo de electrones nosotros después lo empezamos, nos genera energía eléctrica y lo podemos nosotros empezar a transmitir, ¿sí? Y después esta energía eléctrica, cuando nosotros conectamos nuestro celular o la televisión o un foco, ¿sí? Lo empezamos a convertir ya en energía luminosa, que también tenemos, por ejemplo, si queremos prender una plancha, lo podemos convertir en energía calorífica, o si queremos accionar un abanico, lo podemos convertir en energía mecánica, etcétera, ¿sí? Usualmente, este, eh, pues bueno, la electricidad es un movimiento de electrones, la energía eléctrica, y generamos la energía eléctrica de la forma más convencional, que es teniendo estos imanes que giran alrededor de estos embobinados, ¿sí? Y entonces, el recurso más importante es cómo le hacemos para girar este rotor, ¿sí?
para que gire ese imán. Bueno, entonces luego tenemos otros tipos de energía, ¿sí? Por ejemplo, la energía de conformación que hablábamos cuando teníamos la energía potencial, que era debido a una posición o a una conformación, es la energía, por ejemplo, que tenemos en un resorte, ¿sí? Esta conformación de un resorte, pues lo permite deformarse, ¿sí? Entonces, esta deformación en el resorte o esta configuración del material que está asociado a este estiramiento o acortamiento, ¿sí? De un resorte, pues entonces tenemos esta energía potencial de un resorte, ¿sí? Que está ligado a su cambio en posición. Tenemos también la energía química, ¿sí? Por ejemplo, aquí es una energía potencial, ¿sí? De esta agua que se transforma en energía cinética y actúa este movimiento, pero la termoeléctrica que les comento, el ciclo combinado de la termoeléctrica que está aquí en Pesquería, esa está convirtiendo la energía química cuando quemamos, o también, por ejemplo, un motor de automóvil, ¿sí? Lo que haces es que la gasolina la combustionas y entonces la energía en los enlaces del petróleo, ¿sí? O de la gasolina, se libera. Y entonces la energía química que estaba en los enlaces o en los movimientos de las partículas, ¿sí? Ahora lo que haces es que la conviertes, al combustionarla, la conviertes en una expansión de los gases al combustionarse, la conviertes en energía calorífica y luego esa energía calorífica después se traduce en una energía mecánica, ¿sí? Entonces, la energía química es la energía que tiene una molécula debido a sus enlaces o al movimiento de sus partículas, ¿sí? Y por último tenemos la energía eléctrica, que ya la vimos, que está ligada a un flujo de electrones, ¿sí? Esos son algunos de los tipos de energía. Les menciono que también, pues no tomamos en cuenta que no vimos la energía nuclear, energía geotérmica, energía eólica, etcétera, ¿sí?